nosotros lo que era el modo subjuntivo, que ya también habíamos visto que el subjuntivo, de manera diferente al modo indicativo, que el modo indicativo, como dice, indica acciones concretas, tanto en presente, pasado o futuro. El subjuntivo se refiere a la hipótesis, a la probabilidad. También el subjuntivo está muy relacionado a oraciones subordinadas, es decir, que puede suceder algo si acontece otra cosa, otra causa. Después vimos también el tema de los pronombres oblicuos con a colocación pronominal que respondía a ciertas reglas, que es uno de los temas, no digo difícil, pero que sí que es un poquitito más complicado tal vez para entenderlo, que también está relacionado con el tema que vamos a ver ahora, que es coherencia y cohesión textual, que vamos a ver los conectores discursivos. Generalmente estos se utilizan, dependiendo también de la función que cumplen, para la argumentación. Y son muy empleados también en el caso, por ejemplo, de presentar ensayos, de presentar tesis. Entonces, tiene mucho que ver con la coherencia y la cohesión, el uso de una lengua, de cualquier lengua, sea en portugués, en español o lo que fuere. Entonces vemos coherencia y cohesión textual y conectores discursivos. Bien, como ustedes ven, se complementan. Aquí en la imagen vemos que tanto la cohesión como la coherencia se complementan. E a introdução diz: você já tem uma série de informações sobre os pronomes, as preposições e as conjunções. Que já hemos visto, ¿sí? Pronomes, preposición vimos, y ahora vamos a ver as conjunções, que nos van a servir para unir. A mais importante delas é respeito à função que tais elementos podem desempenhar na língua. As palavras pertencentes. As palavras pertencentes a essas três classes têm a função de criar um sistema de relações e referências no interior do texto, garantindo assim a unidade entre as diferentes partes que o compõem. Um texto não se escreve pela simples disposição linear de ideias, informações e argumentos. O sea, sobre todo cuando ustedes van a elaborar una tesis o una tesina, es importante ordenar, jerarquizar, establecer relaciones entre las diferentes partes del texto. ¿Para qué? Para que tenga coherencia y al mismo tiempo para que sea coheso. Por eso dice que no se escribe solo por la simple disposición, es decir, yo no voy a escribir una tesis, un ensayo, solamente colocando en una disposición lineal las ideas y todo lo que tengo. Y continuamos. Es preciso encontrar elementos que estabeleçam uma ligação entre eles. Esse processo se define em dois níveis diferentes. O primeiro deles é o aspecto formal, linguístico, alcançado pela escolha de palavras, cuja função é justamente a de estabelecer referências e relações, articulando entre si as várias partes do texto. Essa ligação, através de elementos linguísticos específicos, recebe o nome de cohesión textual. Entonces, vamos al interior del texto, a lo que es trabajar, podríamos decir, de la manera lingüística, de la manera gramatical. Tenemos que tener, cuando habla de escolhas de palabras, se refiere no solamente a un vocabulario específico, sino lo que es más correcto para un determinado contexto. Entonces, establecemos referencias, relaciones, articulando entre sí las varias partes del texto. De eso
se encarga da coesão textual. Esse seria um nível. O segundo nível textual é o da significação. Somente sendo capazes de reunir ideias, informações e argumentos compatíveis, ¿sí? Porque no se trata de que yo reúna algún tipo de cosas, sino que tienen que ser ¿qué? Compatibles entre sí, obteremos como resultado um texto claro. Nesse caso, como a articulação ocorre no plano das ideias e conceitos, vamos chamá-la de coerência textual. Aqui está faltando um acento. Vamos chamá-la de coerência textual e está vinculada às condições para que algum evento textual não seja interpretado em um contexto específico, isto é, possa ter um sentido a ele atribuído nesse contexto. A ver, nosotros estamos frente a un discurso cualquiera, ¿sí? Dentro de cualquier ámbito, puede ser económico, político, social, cultural. Se nos presenta un texto, un discurso, oral o escrito, para que nosotros primero puede tener una cohesión textual, puede estar muy bien organizado, puede haber hecho una selección adecuada del vocabulario, pero la relación entre las partes no es la correcta. Entonces a eso se refiere la coherencia textual, ¿sí? Que si empiezan hablando, por ejemplo, de violencia de género, no tendrían que estar hablando de las últimas cotizaciones o tasas de importación al exterior de los commodities o de materias primas esenciales. Entonces a eso se refiere a la coherencia. El texto puede ser coheso textualmente, puede cumplir con todas las reglas gramaticales, pero a esto se refiere acá. En el plano de las ideas y conceptos se llama coherencia. ¿Qué cosa? ¿Sí? Vinculada a las condiciones para que algún elemento sea interpretado en un contexto específico. Como les decía, estamos hablando de violencia de género y no puedo concluir que las tasas de importación han subido porque el precio del dólar aumentó. Entonces, en este caso, un texto se me puede presentar como coheso, escrito formalmente bien, pero que no es coherente, ¿sí? No se condice con lo que cada uno de nosotros podría interpretar. Bien. Ela precisa ser alcançada por meios de palavras e expressões que têm como função o estabelecimento de referências e relações entre grupos de palavras e expressões. ¿A qué se refiere? A la coherencia. ¿Cómo la vamos a alcanzar? Por medio de palabras y expresiones que tienen como función o establecimiento de referencias y relaciones. Cuando hablamos de referencias y relaciones, nos estamos refiriendo a eso precisamente que yo les di como ejemplo. Empezamos colocando una hipótesis o hacemos una introducción sobre violencia de género, voy desarrollando todo el texto y resulta que termino hablando, lo que les decía como ejemplo, del índice o de la tasa de exportación de los commodities. Una cosa con la otra no están relacionados, entonces para que yo pueda interpretar tengo que tener cierta coherencia textual. Y eso tiene que ser hecho a través de ¿qué? De las referencias. Si yo empiezo hablando de un determinado tema, tengo que ir relacionando a través de diferentes referencias a ese eje, ¿sí? Que yo elegí. Continuamos. O objetivo da coesão é o de garantir unidade ao texto. La cohesión va al interior del texto, es cómo yo cómo voy hilando, tejiendo, ¿sí?
oraciones por oraciones, párrafo por párrafo, esa es la cuestión. Se refiere a eso, al aspecto gramatical, cómo estoy empleando los verbos. A ver, si yo estoy hablando en tercera persona, no voy a pasar a hablar en primera persona. Entonces, esa es la cuestión, que yo tomo un tema, tengo que continuarlo, tengo que elegir los tiempos verbales adecuados, tiene que haber una cierta concordancia entre lo que es masculino, lo que es femenino, si es singular, es plural, bueno, a eso se refiere a coesão. Eu de garantir unidade ao texto que se está escrevendo e depende do domínio e utilização correta dos elementos coesivos. Ocorre, porém, que a elaboração de um texto bem articulado não depende apenas do conhecimento e uso dos recursos adecuados. Estamos hablando aqui de recursos lingüísticos, ¿sí? De la gramática, del conocimiento y uso de los tiempos verbales, de los pronombres, de las reglas de acentuación, ¿sí? De puntuación. Entonces, não depende apenas do conhecimento e uso dos recursos adequados. É preciso controlar ainda o tipo de relação de sentido que se deseja estabelecer entre os fatos. Fatos são hechos, ideias e argumentos que compõem o texto. Então, no es solamente conocer esos recursos lingüísticos, sino que tengo que también saber cuál es el tipo de relación de sentido que voy a establecer entre las diferentes partes de un texto. Porque a coesão pode ser vista de certa maneira como um aspecto formal que estabelece no interior do texto a articulação das ideias, que é a coerência textual. Na verdade, coesão y coherencia andan siempre juntas. Es decir, la una tiene que apoyarse en la otra. Pero cuidado, a veces un texto puede estar perfectamente coheso. Es decir, que yo estoy empleando bien todos los elementos lingüísticos, pero ¿qué me puede resultar que parece de coherencia? No es coherente con lo que estoy diciendo. Está escrito bien gramaticalmente, lingüísticamente, pero no se corresponde con lo que yo quiero pasar, la idea que quiero transmitir. Por eso puede estar escrito bien cohesamente, pero le puede faltar coherencia. A pesar de que cohesión y coherencia andan siempre juntas, para que se dé lo uno, tiene que darse lo otro también. Porque a escolha inadequada de um elemento coesivo pode provocar em determinadas passagens do texto um problema na associação que se pretende das ideias. É decir, para a interpretação, a escolha inadequada pode provocar um problema na associação. Porque não puedo, al escoger inadecuadamente, tal vez no puedo transmitir la idea que yo quería transmitir. Veja o exemplo, ¿sí? No qual se desejaría establecer una relación de causa y consecuencia. Aquí tenemos dos ejemplos. Un ladrón asaltó un banco, que es el primer acontecimiento. Ese primer acontecimiento, porque el ladrón asaltó el banco, causa el segundo acontecimiento, que o ladrão foi preso. Então, de esta maneira, há uma relação entre os dois. Por que o ladrão foi preso? Como consequência do primeiro. Porque o ladrão assaltou o banco. Suponha que, em vez de usar um elemento coesivo que tenha por função establecer uma relação de causalidade, ¿sí? Porque quiero establecer aquí por qué una parte es causa de la otra. He usado un conector cuya función seja apontar para quebra de uma expectativa.
o resultado seria catastrófico, porque em lugar de criar uma estrutura causal, nós obteríamos uma estrutura concessiva. Então, fíjense, si yo utilizo este conector para unir las dos oraciones, a pesar que, dice aí, o ladrão foi preso apesar de ter assaltado o banco. Entonces, aquí yo estoy empleando mal esto, porque ¿cómo que un ladrón fue preso a pesar de ter asaltado el banco? En realidad, lo que yo tendría que establecer es una relación de causa-consecuencia. Y en cuenta de eso tendría que usar, o ladrón foi preso porque asaltou o banco, ¿sí? O también podríamos decir, o ladrão foi... o ladrão assaltou o banco, por isso foi preso. ¿Sí? Podría ser otra. Mas o ladrão foi preso porque assaltou o banco, ou o ladrão assaltou o banco, por isso, devido a la primera causa, ele foi preso. Pero no a pesar de ter assaltado o banco. Na construção de un texto, así como na fala, o sea, cuando hablamos, en realidad nosotros siempre estamos hilando textos o discursos, como se conoce también en la fala, o también en escrita se puede conocer como discurso. Usamos mecanismos para garantir ao interlocutor a compreensão do que é dito ou lido, ¿sí? Entonces, siempre intentamos, a través de esos diferentes recursos, hacer que nuestro interlocutor entienda lo que queremos decir. O en este caso, puede ser que lo que queremos decir, si estamos frente a frente, face a face, como se dice, que es hablado, o si estamos frente a un texto escrito o un discurso escrito. Entonces, yo tengo que entenderlo. En este caso sería el leído. Esses mecanismos lingüísticos que estabelecem a conectividade e retomada do que foi escrito ou dito são os referentes textuais e buscam garantir a coesão textual para que haja coerência, não só entre os elementos que compõem a oração, como também entre as sequências de orações dentro de um texto. Entonces, nosotros tenemos primero que buscar la cohesión entre los elementos de una oración, pero después tenemos que buscar también la cohesión dentro de la secuencia de oraciones que nosotros vamos elaborando. Todo eso a veces lo hacemos de manera mecánica, pero otras veces hay que hacer un análisis, ¿sí?, de lo que estamos queriendo transmitir o decir. Y hacer una y otra vez las revisiones. Essa coesão também pode, muitas vezes, se dar de modo implícito. O sea, la coesão es cómo nosotros vamos escribiendo, qué elementos utilizamos nosotros en la elaboración de nuestro texto o discurso. A eso se refiere a la cohesión. Às vezes pode se dar de modo implícito, baseado em conhecimentos anteriores que os participantes do processo têm com o tema. Por exemplo, o uso de uma determinada sigla, que para o público a quem se dirige deveria ser de conhecimento geral, evita que se lance mão de repetições inúteis. No sé si ustedes se acuerdan que uno de los últimos textos nosotros habíamos visto el SUS, ¿sí? Era sobre un médico que hablaba con respecto a la pandemia y decía de que en la pandemia realmente se tuvo una valorización de lo que era el SUS, porque muchas obras particulares, obras sociales particulares, no daban abasto y no atendían a sus afiliados. Y de última teníamos que terminar en el SUS. ¿Qué era el SUS? Una vez
ya que nosotros estamos aprendiendo una lengua y eso es desde un abordaje intercultural, es el sistema único de salud, ¿sí? Para nosotros sería la salud pública, no sé, aquí serían los hospitales, sí, lo que es el Ministerio de Salud con los diferentes hospitales. En este caso, nosotros que hemos tenido como algo que palió todo lo que nos estuvo pasando en la pandemia, el Hospital San Roque se hizo cargo de todo. Ricos, pobres, que tenían, no tenían, no sé cómo, pero todo el mundo iba a parar ahí a terapia intensiva, porque incluso tenían los profesionales capacitados. Entonces, Sistema Único de Salud, que dicen que algunos no lo quieren utilizar porque es público, pero en realidad yo creo que precisamente ahí está lo mejorcito de la salud. Entonces, eso se refiere. Uso es una determinada sigla. Si nosotros no lo conocemos, por lo menos tendríamos que una vez tener acceso para saber qué significa y poder entender un texto. Eso, como les digo, estaba en un ejemplo que yo ya les había pasado. Porque si no, a cada rato, o sea, si eso no se va incorporando, si es que hay una aclaración al comienzo, no se va incorporando, a cada rato tendríamos que estar viendo. Lo mismo pasa con la OEA, la mayoría lo conocemos. No es necesario que cada rato nos estén diciendo que es la OEA, Organización de los Estados Americanos. Bueno, esse é um exemplo. Numa linguagem figurada, a coesão é uma linha imaginária composta de termos e expressões que unem os diversos elementos do texto e busca estabelecer relações de sentido entre eles. Dessa forma, com o emprego de diferentes procedimentos, sejam lexicais, ¿sí? Porque aquí vamos a trabajar con qué? Con el léxico, con el vocabulario. ¿Qué podemos hacer con eso? Repetición, sustitución, asociación. Entonces, si nosotros trabajamos, ustedes eligieron un tema de determinada área específico, entonces van a tener ahí todo un arsenal léxico para explotar. ¿Y cómo podemos hacer para no repetir lo mismo durante todo el tiempo? A ver, no sé si hablan de recesión, de inflación, de lo que fuere. Entonces, pueden repetir para ir elaborando e ir estructurando el discurso que quieren hacer. Pueden sustituir, ¿sí?, determinado léxico por algo que esté relacionado, o pueden asociar. Entonces, esos son los métodos con los cuales, o los recursos que nosotros podemos echar mano. Entonces, o emprego podemos fazer com o emprego de diferentes procedimentos lexicais, gramaticais, y cuando vamos a hablar, ¿sí?, de los procedimientos gramaticales, hacemos uso de ¿qué? Empregos de pronomes, conjunções, numerais, elipsis. Y en una de esas también, cuando hablamos de empregos y pronomes, ustedes han visto cómo en algunos ejemplitos nosotros íbamos sustituyendo una palabra por un pronombre oblicuo. Va a depender también de la función que tenga dentro de la oración. Si es complemento, objeto o si es sujeto. Entonces, por eso decimos empregos y pronomes. Los pronomes oblicuos que iban como objeto, generalmente, sufrían alguna variación. En cambio, no pasaba eso con los pronomes retos. Después, ¿qué más tenemos? Conjunción, que ya lo vamos a ver, numerais, las clases de números, elipsis, ¿sí? Las elipsis son figuras del lenguaje. Por ejemplo, una elipsis consiste en ocultar o no nombrar el sujeto porque ya está reconocido en solamente el predicativo. Constrói-se frases, orações, períodos que irão apresentar o contexto. Decorre daí a coherencia textual. Bueno, ahí tienen una fuente, ¿sí? Ustedes pueden seguir leyendo, porque en general lo que yo les coloco en estas diapositivas para armar el PDF es solo un extracto, es una parte.
ya quieren leer completo el artículo, lo pueden buscar ahí. Y ahora vamos a ver un ejemplito. Un león y otras feras. Aquí está donde lo pueden encontrar, es una fábula, ¿sí? Una fábula de Esopo. Apareció, fue publicada aquí en esta dirección, en ese enderezo. Y es una fábula. Fíjense que se llama moral, lo que nosotros conocemos como moraleja. En português se llama moral. Certo dia, o leão saiu para caçar junto com 3 outras feras e os 4 pegaram um veado. Aí está o venado. Com a permissão dos outros, o leão se encarregou de repartir a presa e dividiu o veado em 4 partes iguais. Porém, sin embargo, quando os outros foram pegar seus pedaços, o leão falou. Entonces fue a cazar con estos otros, entre los 4 agarran el pobre venado y al momento de repartir, el león habla. ¿Qué les dice? Calma, meus amigos. Este primeiro pedaço é meu, porque é o meu pedaço. Me corresponde por derecho. O segundo também é meu, porque sou o rei dos animais. Outro derecho. O terceiro vocês vão me dar de presente para homenagear minha coragem e o sujeito maravilhoso que eu sou. Uma estratégia. E o quarto, bom, se alguém aí quiser disputar esse pedaço comigo na luta, pode vir, que eu estou pronto. Logo, logo, a gente fica sabendo quem é o vencedor. En realidad, ya de antemano sabía que era el vencedor. Estaba por encima de todos estos otros. E qual é a moral? Nunca forme uma sociedade sem primeiro saber como será a divisão dos lucros. ¿Sí? Entonces, tenganlo presente, bien presente a eso. Nunca forme uma sociedade sem primeiro saber como será a divisão dos lucros. Fábulas de Esopo, que ven ahí, donde apareció. E aqui tienen um exercício. Leia os pares de orações abaixo. O leão se encarregou de repartir a presa. Dividiu o veado em 4 partes iguais. Os outros foram pegar seus pedaços. O leão falou. O segundo também é meu, sou o rei dos animais. Do meio como essas orações estão organizadas, no par 1, no par 2, no par 3, não há palavras relacionando-as. Es decir, están sueltas. Si yo no estoy relacionando una oración a la otra, están sueltas. Le dice, volte ao texto e identifique a palavra que liga as orações de cada um dos pares, porque aí no texto ustedes van a encontrar pistas. Na ligação entre as orações, essas palavras establecen un sentido nuevo. De acuerdo a como yo las una, yo voy a ver qué sentido está adquiriendo todo esto. A eso se refiere. En qual par de orações no texto, a palavra que liga cada uma dessas orações a outra estabelece uma relação de adição. ¿En qual par? No par que número. ¿Sí? Entonces, establece una relación de adición, de suma. ¿En cuál de ellas yo estoy sumando? Estoy agregando algo. Y entonces ustedes lo que tienen que hacer ahí es, completan y dicen, ¿dónde establece una relación de adición? ¿En cuál par introduce explicación para que se afirme una primera oración? ¿En cuál par? ¿Y cuál es el caso en que inicia una oración que indica circunstancia de tiempo? ¿Sí? Ahí está indicando una circunstancia de tiempo, según cómo yo uno estas oraciones. Del primer grupo, cómo voy a unir estas del segundo grupo y cómo uno estas del tercer grupo. Y entonces ahí, según la palabra que yo voy y busco en el texto,
voy a tener que en un caso hay una adición, en el otro es una explicación, ¿sí? Y en el último, ¿sí?, indica circunstancia de tiempo, cuando yo voy a juntar eso. Eso les queda para que lo hagan, para que lo practiquen. Y ahora vemos esto, a ver, lo que sigue. ¿Qué pasa con as orações? As orações se relacionam uma com as outras por meio de uma palavra que as liga, que las une. Esa palabra es llamada de conector. Por eso es el capítulo este, se llama conector. As relações que os conectores estabelecem são um dos fatores responsáveis pela textualidade. Ou seja, elas contribuem para que um texto seja coerente e coeso, e não uma sequência de palavras ou frases sem sentido. Entonces, esos conectores me ayudan a establecer relaciones entre las diferentes partes del texto y ese, ¿sí?, es lo que me ayuda a que el texto sea coeso y coherente. Ya saben, coeso es que esté escrito, respetando las reglas, haciendo uso de los recursos, y que esa organización de partes del texto, de frases, de oraciones que forman párrafos, hagan de que ese texto sea coherente, ¿sí? Que lo podamos interpretar y que tenga cierta lógica. Assim, partindo do pressuposto de que os parágrafos ou párrafos em um determinado texto cumprem a função de organizar as ideias abordadas, faz-se necessário que estejam atrelados um ao outro por meio de uma relação harmoniosa. Fato que se dá por intermédio de determinados recursos linguísticos que tendem a fazer com que a articulação do discurso se dê de forma plausível. Recursos esses representados pelos conectivos ou conectores. Então, para que essa relação seja harmoniosa, ¿qué es lo que voy a usar yo? Los conectores, conocidos también como conectivos, que nada más son que. ¿Y quiénes son los que me establecen esa conexión? Fíjense, son conjunções, preposições, pronomes y adverbios. Entonces, esas son las clases gramaticales que me ayudan a establecer, ¿sí?, esa relación entre diferentes partes del texto. Y vemos aquí que son las conjunções. Fíjense que en cada link que aparece, ustedes pueden ver más información. As conjunções são palavras que, assim como as preposições, relacionam termos de mesmo valor sintático ou orações. As conjunções podem relacionar duas orações com significados equivalentes, também conhecidas como orações coordenadas. Vamos a ver que las oraciones coordenadas es cuando yo voy haciendo como una especie de juxtaposición de ideas, ¿sí? Eso se refiere a las coordenadas. Hago una juxtaposición de ideas, de acciones, cada una independiente de la otra. Eso que quede claro. Yo las voy organizando, las voy tejiendo, pero las voy uniendo de manera que cada una mantiene su independencia. Entonces, ese es uno de los tipos de relaciones. Ou pode criar uma relação de subordinação, assim como as preposições, vinculando uma oração subordinada a uma oração principal. Entonces, en el otro caso no los voy a tener yo a todas las oraciones unidas, ¿sí?, manteniendo cada una su independencia y su comprensión por sí misma, sino que en el otro caso
cuando usamos los conectores, ¿sí? Podemos tener una oración subordinada a otra principal. Para esa es la función de las conjunciones o conectores. Y aquí vemos los casos. Não solte balões que podem causar incêndios. Ou também podemos dizer, não solte balões, pois podem causar incêndios. Ou senão, não solte balões, por quanto podem causar incêndios. Então, os balões son como esos globitos, canastitas, no sé qué, tiran a veces para fin de año, que largan como un globito, una cestita, lo encienden y sube y va encendido por diferentes partes. En Brasil también, esos son los balones. En Brasil también se lo utiliza en determinadas fiestas, pero ¿qué sucede? Como nadie los controla, uno no sabe dónde pueden caer en un lugar, por ejemplo, de pasto seco, y ahí comienza el incendio. Y provocan grandes incendios. Por eso es esta oración subordinada. Caso eu termine minhas atividades, poderé ir al supermercado. Entonces, yo voy a ir al supermercado. ¿Cuándo? ¿Cuál es la condición? Caso eu termine minhas atividades. Si termino, voy. Y si no termino, no voy. Existem também conjuntos de palavras que podem assumir o papel de uma conjunção em uma frase. Este grupo de duas ou mais palavras é chamado de locução conjuntiva. Yo ya les había dicho que puede haber una sola palabra que funciona, por ejemplo, podría ser como adverbio, podría ser como verbo, pero como conjunción, pero puede haber casos en que yo utilizo más de una palabra y tienen la misma función. Por eso se llaman locuções adverbiais, locuções verbais, y en este caso tenemos una locución conjuntiva. ¿Cuáles son esos ejemplos? Ainda que, por más que, a medida que. No es una sola palabra. Son en este caso tres en la medida que. ¿Sí? Entonces, ese es un conector clasificado como conector que va uniendo las diferentes partes del discurso. A vida, y tenemos aquí un ejemplo, a vida tem um sentido, por más absurda que possa parecer. Entonces aquí tenemos esa, por más absurda que possa parecer. Ahí estamos utilizando una conjunción, una locución conjuntiva, porque tengo más de una palabra. Esa forma, pelo fato de representar en elementos conectores, es decir, que ligan, que relacionan, que se manifiesta mediante o encadeamento semântico, relativo ao significado, e sintático, relativo aos mecanismos que unem uma oração a outra, cumprem o papel de estabelecerem a coesão. Dessa forma, lançando mão de uma diversidade de conectivos que a própria língua nos oferece, certifiquemos-nos de algum deles, tendo em vista sempre o sentido que representa. Entonces, esos conectores se van a clasificar de acuerdo al sentido que representen. Por ejemplo, tenemos adição. Ustedes saben que adição es la suma, ¿sí? De ir sumando, de ir adicionando. Continuación. ¿Y cuáles son los conectores que yo puedo utilizar para eso? También, por otro lado, não só, bem como, além disso, que significa además de eso, ainda mais, não apenas, como también. Entonces, todas esas son
son conectores, ¿sí? Que me están dando esta idea. Aquí me ayudan a que yo vaya aumentando, que yo vaya agregando algo al esqueleto ese que yo estoy formando. Después tenemos otros conectores que indican semejanza, conformidad y comparación. ¿Cuáles son los que uso para ir ligando? De la misma forma, por ejemplo, ustedes están haciendo están realizando un ensayo, un argumento. Ya presentaron una parte de la hipótesis o han presentado algún tipo de argumentación y en esa línea pueden escribir de la misma forma, segundo, que según, conforme, de acuerdo con, establecido anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Do mesmo modo, bem como, igualmente, assim também. Después tenemos otro que es de contraste, oposición, ressalva, como por ejemplo estas palabras, exceto, todavía, pelo contrario, mas, contudo, embora. El embora significa aunque, ¿sí? Pero si yo digo ir embora, en este caso, cuando yo digo vou embora, estoy diciendo me voy. Le puedo decir chao, adiós, hasta luego, vou embora. Chao, me voy de aquí. Eso significa ir embora. Y aquí está como conjunción. Después tenemos otro, causa y consecuencia y también explicación. ¿Cómo yo puedo introducir esas partes con los siguientes conectores? Por consiguiente, de fato, pois, já que, de tal forma que, por isso. Otro que tenemos es certeza, ênfase. Que ver, inegavelmente, certamente, sem dúvida. Sem dúvida é sem dúvida. Y aquí, para que vean esta imagen, que ustedes ya lo conocen, ¿sí? A ese personaje, a Felipe, dice, a preguiça é a mais de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe, e é preciso respeitá-la. Pronto. Entonces, a preguiça es la pereza, la ociosidad, a eso se refiere. La pereza, la vagancia, é a mais de todos os vícios. Mas uma mãe é uma mãe, e a gente tem que respeitar. Bom, essa é uma charge muito engraçada, muy divertida. Continuamos viendo, entonces, estamos viendo el sentido que representan los conectores. En este caso, tenemos conectores de lugar, proximidad y distancia. Por ejemplo, próximo a, perto de. Ya saben que perto significa cerca, perto de, aquí, onde, aonde, en que. Son algunas de estas, no son todas, ¿sí? Otra relación, condición, hipótesis. ¿Cuáles serían los conectores que vamos a usar ahí? Si, caso, eventualmente. Otra, alternativa. Ora, ya, nem, quer. ¿Sí? Por ejemplo, o podríamos decir una alternativa. O vamos al cinema o vamos a jantar en un restaurante. Entonces ahí estoy pidiendo una opción que elija. O vamos al cine o vamos a comer a un restaurante. Esa sería una alternativa. Y aquí hay uma charge también que es muy engraçada, muy graciosa. Y dice, y aí, vai fazer prova pro Enem? Não vou fazer. Não. Vou fazer nem trabajar, nem estudar. Y aquí lo que ustedes quería que conozcan también lo que significa Enem. Enem es un
una evaluación que se hace de la enseñanza media, ¿sí? No me acuerdo muy bien la sigla en este caso, pero al terminar la escuela secundaria, los alumnos que quieren ingresar a la universidad deben hacer esta evaluación. ProEnem, va a hacer la prueba ProEnem. Si aprueban eso, entran en las universidades. Y si no aprueban, siguen participando. Por eso dice, y ahí, va a hacer prueba ProEnem. ¿Y qué es lo que les responde este? No. No va a hacer ENEM, va a hacer NEM. Salió de secundario, ¿a qué se va a dedicar? A NEM trabajar, NEM estudiar. Después tenemos aquí otros conectores de prioridad, relevancia. Son todos estos sentidos que le van dando. ¿Cuáles serían? Principalmente, sobretudo, acima de tudo, en primer lugar, antes de más nada. Después, también otras que hacen un resumen, una recapitulación, una conclusión. ¿Cuáles serían? Los conectores en resumen, en síntesis, en fin, de esa forma, pues, de esa manera. ¿Sí? Ahí estamos como haciendo lo que podríamos emplear para hacer una conclusión. Después tenemos de propósito, finalidad e intenção. A fim de que, para que, com o propósito de. Depois de tempo, indicando sucessão, frequência, duração, anterioridade, posterioridade. ¿Cuáles serían esos conectores? Logo após, enfim, logo, atualmente, sempre, raramente, desde que, atualmente, então. Bueno, entonces ahí ya hemos visto más o menos una clasificación de conectores. A coherência, como afirmado anteriormente, depende dessa relação harmônica entre os parágrafos. Haja vista que se as ideias se evidenciam de forma ordenada, de forma bem distribuída, indubitavelmente o sentido, a clareza e a precisão expressos no discurso irão se manifestar de forma satisfatória. ¿Para qué hacemos todo esto? Para que lo que nosotros queremos decir, nuestro discurso, sea entendido por otros. A eso se refiere. Y que podamos tener también éxito en la comunicación de lo que queremos comunicar. Por tanto, cabe afirmar que la coherencia, que es cuando nosotros entendemos algo que está escrito, bien relacionado, diz respeito à lógica interna expressa no texto, levando em consideração alguns fatores tais como conhecimento do mundo do leitor. ¿Sí? Entonces, hace eso a la lógica interna. Y es el ejemplo que yo les había dado hace rato del sus conocimientos del mundo. Si ustedes están leyendo un texto o una opinión de un profesional que está opinando sobre la pandemia y cómo viene el mundo post-pandemia, y habla del SUS, no tenemos el mismo conocimiento del mundo porque nosotros no sabemos a qué se está refiriendo. Y ahí queda también la tarea del usuario, es decir, del receptor, de buscar algunos mecanismos para intentar entender lo que el otro quiere decir. Tienen que ver como conhecimento de mundo do leitor, a adequação ao gênero textual em evidência, aspectos estruturais e a própria lógica interna do texto, que é o sentido. Y aquí tienen también otra tablita con los conectores, ¿sí? Tienen más ejemplitos. Conceito, aquí son los conectores, ligan las palabras, frases, parágrafos, para que ele possa ser bem articulado. Un texto tem que ser bem articulado para que a ideia seja passada de maneira clara. Esa es la finalidad, ¿sí? De que sea
escrito, redactado de una manera que esté bien articulado el texto para que lo podamos entender, para que pueda entenderlo cualquiera que lo lea. Esa articulación se llama cohesión o cohesión textual. Y aquí tiene la función que cumplen estos conectores, que puede ser de adição, alternativa, causa, certeza, comparação, concessão, conclusão, síntese, resumo, confirmação, consequência, dúvida, explicitação, particularização, fim, intenção, hipótese, condição, opinião, oposição, contraste, sequência temporal, espacial. Bueno, todo eso tienen ahí para ver. Y aquí, como hipótesis, como condición, tienen, por ejemplo, si, caso, en caso de, a menos que, salvo si, exceto si, a não ser que, desde que, supondo que, admitindo que, excepción. Y aquí tienen lo mismo, ¿sí? Una otra tablita. En algunos se repiten los conectores, en otras tablitas aparecen otros nuevos. Aquí tienen semejanza, reafirmación, resumo, oposición, restricción. Y aquí les he pasado los links de varios videos que enseñan a usar conectores. Tienen conectores de adição y causa, conectores de conclusión y consecuencia, conectores de explicitación y finalidad. Para aplicación, puedes ver los siguientes resumos. Seguramente te tienen ejercicios, resumos y conectores y ejercicios. Y después aquí abajo les paso varias noticias para que ustedes vean, puedan distinguir ahí los conectores y la función que ellos cumplen, ¿sí? En la cohesión y en la coherencia de qué es el mensaje transmitido. Para eso es que se ve. Bueno, son varias noticias. Esa es una, Covid, esta es una. Covid-19 dá respeito ao isolamento no Brasil, é histórico e patológico, revela psicanalista. La falta de respeto al aislamiento histórico y patológico, ese es un tema. Después tenemos otro tema, cómo funciona un sistema de cotas raciais no Brasil para indígenas. Y aquí vemos unos aborígenes, ¿sí? Que se han formado en pedagogía. Discutindo o sistema de cotas para negros, cotas para brancos, cotas para índios, cotas para quien no aprueba o sistema de cotas. Las cotas vienen a ser como cupos. Entonces, esto se refiere a que en Brasil solamente ingresan a la universidad los que aprueban ese NI, que habíamos visto, o también se conoce como vestibular. Sí, que no aparece por aquí. A ver, aquí lo voy a escribir. ¿Dónde lo escribo? Aquí. ¿Sí? El vestibular también es una evaluación que se hace a lo largo y ancho del país, un vestibular, y solamente quienes aprueban pueden ingresar a la universidad. Por ejemplo, si supónganse que en la Facultad de Medicina, la más cercana que tenemos creo que es Tucumán, si tenemos solamente un cupo de 150 vacantes por año, porque supuestamente está saturado el nicho de médicos, entonces solamente necesitamos que entren 150, y bueno, si hay anotado 8.000, los 7.850 restantes quedarán afuera. Es así. Y para intentar ser un poco más democrático, ¿sí? Pusieron este cupo para negros, para no dejarlos afuera, y también para indios. Por eso es que algunos indios, a pesar de que no entren dentro de uno de los mejores promedios para poder ingresar y puedan ocupar esas vacantes o vagas que se llaman, ellos tienen. Si ellos... a ver, no es que confirmen, demuestran que realmente son aborígenes,
descendientes de comunidades aborígenes tienen derecho a rendir para poder entrar dentro de ese cupo. Bueno, está interesante esto para que vean cómo funcionan las cuotas para los indígenas. Y en general, para todo este tipo de problemáticas se necesitan los conectores. Por eso yo le hablaba de vestibulares indígenas, que se los prepara, se tienen que preparar casi un año para hacer el examen de ingreso. Y después aquí, emprendedorismo y gestión financiera para micro y pequeñas empresas, que también dice, son fragmentos de un estudio realizado sobre esto, pequenas empresas y as práticas gerenciais y contribuciones a partir da observación das revistas brasileiras. Es un trabajo de investigación y entonces aquí tienen, para poder ver nuestra parte de la lengua, leia os e identifique as relações semánticas establecidas pelos conectores ou conectivos discursivos dentro desse texto. Bien. Está muy interesante este artículo. A ver, todo esto se refiere a eso. Sí, todo esto se refiere a eso y está muy importante porque habla del papel del contador en el estudio. A ver, ¿a cuál estaba relegado el papel del contador? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que podría hacer? Y aquí habla del éxito empresarial en pequeñas empresas. Bueno, es muy interesante, muy importante. Si tienen tiempo, léanlo completo. Y ya estaríamos terminando, chicos, por la clase de hoy. ¿Sí? Así que los espero, Dios mediante, en la siguiente. No sé si tienen alguna duda, si les quedó algo para aclarar. No, profe, por ahora nada. Bueno, entonces, lo voy a esperar en la próxima clase, si Dios quiere, y ahí ya les voy a decir bien. Creo que va a ser presencial, ya les dije el parcial y pueden usar el diccionario de verbos y el diccionario, que lo pueden conseguir en biblioteca. Será hasta la próxima.